Muy bien, entonces el día de hoy estamos viendo lo que son enlaces covalentes. Dice, en un enlace covalente los átomos que se unen comparten electrones para alcanzar la estructura de un gas noble, es decir, para completar el número de electrones en su nivel de energía más externo, según la regla del octeto. Generalmente se da entre elementos no metálicos. Muy bien. Entonces, podemos comparar este tipo de enlace con el enlace iónico que hemos visto anteriormente. El enlace iónico no es que compartan los electrones. Al contrario, el enlace iónico, el que es menos electronegativo es el que va a dar el electrón, es el que lo va a donar. Ya no lo va a tener el elemento. Y el elemento más electronegativo es el que se lo va a quitar. Entonces no es que compartan un electrón, sino últimamente se lo quita. Pero forman una molécula y no se pueden separar por su electronegatividad. Como el el elemento más electronegativo se vuelve más electronegativo por el electrón que ganó, tiene esa fuerza para poder atraer todavía a ese elemento, ese átomo, para que no se vaya, sino únicamente pues esté a la par de él. Pero pues sí es fácil pues romper los enlaces iónicos a veces, ¿verdad? Enlaces iónicos podemos hablar sobre la sal, la cal, el carbonato de calcio, ¿verdad? Que pues son compuestos muy comunes entre los enlaces iónicos. Ahora, vienen los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son los que se comparten los electrones. No te lo voy a dar, no te voy a quitar a ti, pero préstamelo un ratito, yo te presto el mío un ratito y así estamos en tiempo continuo, estando prestando cada electrón. Para eso podemos dar el ejemplo del agua. El agua es un enlace covalente. La fórmula del agua es H2O. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. El oxígeno, vamos a hacer la estructura de Lewis, ¿sí? Con los puntitos que son los electrones. El hidrógeno tiene 6 electrones de valencia, es decir, en su última capa de energía tiene 6 electrones. Muy bien. Y el hidrógeno únicamente tiene un electrón. Muy bien. Entonces, para cumplir la regla del octeto, por ejemplo, el oxígeno le faltan 2 electrones para cumplir 8 electrones en su última capa de valencia. Mientras que los hidrógenos le faltan un electrón para poder completar, por ejemplo, el primer nivel de energía. Acordémonos que los niveles de energía es donde van a estar ubicados los electrones. Únicamente el primer nivel de energía es el que puede aceptar únicamente 2 electrones. De ahí los demás niveles de energía pueden aceptar más electrones. Entonces, la regla del octeto para el hidrógeno quiere decir que necesita por lo menos un nivel de energía lleno y necesita por lo menos el primero. Entonces, y ambos son electronegativos, es decir, tienen un número de electronegatividad altos, ¿sí? A comparación de litio, de francio, de sodio, que tienen números de electronegatividad bajo. Entonces viene y le dice, mira, yo tengo un electrón, el hidrógeno se lo dice al oxígeno, bueno, compartamos. Entonces, comparten el electrón, ¿sí? Pero todavía el oxígeno está solito, necesita otro para poder completar. Entonces, busca otro elemento de hidrógeno para poder, mirar, acá todavía tengo un espacio, tengo un electrón para compartir y comparte su otro electrón. Entonces, aquí forman enlaces covalentes y así es como se forma el agua, porque comparten sus electrones. Aquí podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, el carbono. El carbono en su último nivel tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos electrones le falta para llegar al octeto? Le faltan 4, porque necesita llegar a 8 electrones. El hidrógeno, pues ya sabemos que solamente tiene un electrón y necesita otro para combinarse. Entonces, el carbono puede acceder, puede tomar 4 hidrógenos, porque tiene 4 para compartir y necesita 4 para subsistir. Entonces viene y está el hidrógeno y pues se unen y al momento de unir
¿qué pasa? Se comparten los electrones. Entonces, el carbono consigue sus 8 electrones y los hidrógenos consiguen sus 2 electrones. Entonces, si unimos el carbono con 4 hidrógenos, vamos a formar la molécula de metano. Metano es un gas volátil, ¿sí? De la familia del propano, más o menos. Dice, este tipo de enlace se da entre átomos que tienen la misma o parecida electronegatividad, ¿sí? Obviamente, entre el hidrógeno y oxígeno, el oxígeno es más electronegativo, pero pues también está por ahí, un poquito abajito está el hidrógeno. Igualmente el carbono. Ya que si tenemos electronegativo, números de electronegatividad muy bajos, pues más que todo, pues puede hacer que el enlace sea iónico, es decir, que le pueda quitar el electrón. Por ejemplo, el óxido de litio, ese es un enlace iónico. Al litio le quitan su electrón, ¿sí? Entonces es un ejemplo de enlace iónico y enlace covalente. En este caso, ambos átomos tienden a atraerse entre sí y por ello comparten sus electrones. Los átomos que se unen a través de enlaces covalentes se comportan como una sola molécula. Al unirse dos átomos mediante enlaces covalentes, se entrelazan sus nubes electrónicas u orbitales, por lo que no se pueden separar fácilmente. Muy bien. Entonces, como le estaba diciendo, la diferencia entre el enlace iónico es que no se mira como que si fuera una molécula completa. Por ejemplo, la nube electrónica de flúor, por ejemplo, es bien grande la nube electrónica de flúor. Viene, por ejemplo, qué sé yo, sodio, por ejemplo. La nube electrónica es bien pequeña. Entonces, al unirse se mira una malformación, algo así se asimila a la nube electrónica. Entonces, no se mira como que si fuera el mismo elemento. En cambio, la nube electrónica del oxígeno, pues obviamente es más grande que el hidrógeno, pero como tenemos dos hidrógenos, se mira como una sola molécula, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ver. Entonces, características importantes para identificar un enlace covalente. Primero, su electronegatividad. Su electronegatividad podemos verlo en la tabla periódica, donde yo les he indicado dónde más o menos está el número de electronegatividad. Segundo, que sean elementos no metálicos. El hidrógeno no es un metal. Entonces, por ejemplo, el cloro con el oxígeno, el fósforo con el flúor, son elementos no metálicos, por ejemplo. Ya si agarramos con un metal, pues obviamente sea un enlace iónico. ¿Sí? Muy bien.